Sí, sí. Buenas tardes. Por supuesto, bienvenidos y agradecidos a las personas que estáis hoy aquí acompañándonos en un acto que pretendemos que sea más que interesante, referido a algo que creo que hablar de gastronomía es hablar de cultura. Pero si me permitís, primero le voy a dar la bienvenida a nuestro delegado de turismo en Jaén y a las tres personas que yo, como no sé los nombres, pero Fernando sí, perdonadme que sea él el que os diga vuestros nombres. Y, por supuesto, a mis compañeros de la Junta de Oficiales tengo que resaltar somos 4 los que componemos la sección de gastronomía y, bueno, y estamos hoy Juan Arévalo y yo. Las ausencias son una justificada de nuestro director, que, por supuesto, aprovecho para excusar su ausencia, que está hoy precisamente comienza un viaje muy largo cultural. Y Cristina Nestares, que, bueno, estaba recién operada de un tema que, bueno, que ahí lo está superando poco a poco. Dicho esto, lógicamente le toca a Fernando hablar y yo voy a hacer muy breves comentarios, pero aprendí hace muchos años de un compañero que me decía, porque yo no suelo abrir papeles generalmente, pero este hombre me decía, para que nada se te olvide, más vale lápiz corto que memoria larga. Y por eso he traído 2 folios, pero no os asustéis porque los 2 folios los voy a leer en escasamente minutos y algo. Pero hoy voy a utilizar un término porque cuando nuestro director, que además lo hace muy bien, habla de nuestra económica y cuenta lo que es nuestra económica, yo ya a personas que hay aquí, bueno, la mayoría ya lo conocen y lo han escuchado muchas veces, yo voy a utilizar hoy nada más que una palabra, que es templo. Y digo templo porque, bueno, todos sabemos lo que significa templo, ¿no? Que en realidad es el lugar donde se rinde culto. Y hoy, en esta ocasión, este templo, o sea, esta económica es el templo de la cultura. Y, como no, dentro de la cultura está la gastronomía. No me voy a extender más, pero, como os decía, quiero deciros unas palabras que, como lo he hecho en letras grandes, no me voy a tener que poner las gafas. Sí voy a hacer un comentario referido a nuestra antropóloga, estoy seguro que nos va a deleitar con sus comentarios, pero es que me he acordado que me regaló hace escasos meses un libro, que no sé si lo habréis leído, que es una auténtica joya, que escribió Juan Eslava Galán, que se titula Tumbaollas y hambrientos. Esto es una obra de arte increíble y comienza en la antropología de la gastronomía y por eso me he acordado y te cito a ti. Por supuesto, hablar de Pedro y de Alberto creo que no es necesario. Y como decía, he escrito, para que no se me olvide, el agradecimiento a las personas que en las cosas que hemos organizado en esta referida a la gastronomía, tengo que decir, son una palabra para recordar nuestra sección de gastronomía. Su vida es corta, apenas 8 años, pero que en este tiempo no muy lejano realizó actividades que lograron una impronta en la sociedad de Jaén y, por supuesto, en la historia de nuestra económica. Aprovecho para agradecer a Marcos Reguera las 2 conferencias que impartió, una de ellas terminó trasladándonos al Palacio de los Cobaledas Nicuesa y disfrutando de un excelente condumio que realizó su empresa. También a nuestro compañero de Junta y miembro de la sección de gastronomía, Antonio Marín, fallecido hace pocos meses. Este hombre también proporcionó, a través de compañeros suyos de la Academia de Veterinaria, 2 conferencias referidas a la alimentación. Cómo no, también recordar a Fernando Ruidobro, que hoy está entre nosotros y al que agradezco en nombre de nuestro querido Jaén y, cómo no, de nuestra económica, haber elegido nuestra ciudad para realizar la mesa redonda que a continuación vamos a disfrutar. No quiero terminar sin al menos decir unas palabras referidas a la gastronomía, que a la sazón es lo que hoy nos trae aquí y ahora. Han pasado muchos años, hemos pasado de la cocina que se realizaba en las aldeas, en los cortijos, en las casas y ciudades donde las dueñas elaboraban comida que los que comían siempre decían para chuparse los dedos. Pero además siempre lo hacían, pero sin apenas arreos, que es la frase que aquí se utiliza mucho. Hoy disfrutamos de auténticas alquimistas de los fogones, Verbigracia, representada por nuestro gran alquimista como es Pedro, que hace las delicias de los gastrónomos y de los simples consumiadores. Hoy, en definitiva, hablar de gastronomía se ha convertido en un bien de interés cultural inmaterial. Hoy, en definitiva, la cocina está vinculada a nuestra forma de ser, a la cultura y a la historia. Perdón, ya sí termino, pero cuando estoy entre amigos siempre digo que no como bien si no bebo bien. Y hablando del vino cito a Luis Cía Fuentes, pero me estoy acordando de
el gran trabajo que está realizando referido al vino, y cito otra vez a Marco Reguera, que ha creado un grupo de sommelier que está funcionando sensacional. Gracias, Marco, desde este sitio. Y decía esta mujer que además a la sazón es la premio de sommelier de este año 2023, y dice así: ¿qué significa el vino? Y ella dice: llevar la experiencia gastronómica un poco más arriba. Perdón, no he citado a mis compañeros de la Cofradía Gastronómica La Buena Mesa, que han venido hoy a acompañarme, y que se lo agradezco a Javier y a Lola, y a Eduardo, por supuesto, y a su mujer Ana. Sin más, Fernando tiene la palabra. Aquel día, el fuego se les descontroló a nuestros prehistóricos antepasados y las pocas pertenencias, animales y alimentos que ya empezaban a almacenar fueron pasto de las llamas. Tras huir primero para ponerse a salvo, todos regresaron curiosos a reconocer el lugar y el alcance del desastre. Asomaban ya los primeros sentimientos: incomprensión, rabia, tristeza, frustración. Aparecieron las primeras lágrimas y también los primeros dibujos con los que plasmaron en las paredes su ya humano sentir. Ajena, una niña husmeaba afanosamente entre los rescoldos en busca de su cerdito dejado atrás en la atolondrada huida. Al encontrarlo inerte y chamuscado, sin dudarlo, lo retiró quemándose los dedos. Instintivamente se los llevó a la boca para humedecerlos y aliviar la quemazón, y de seguido exclamó un larguísimo «¡Oh!». Y como quiera que por aquel entonces se expresara, gritó: «Esto está para chuparse los dedos». Y todos participaron del primer festín. Desde entonces y a partir de entonces, de lo crudo, la especie humana pasó a lo cocido. Desde entonces hasta hoy, la cocina, el cocinar, comer, no solo ha acompañado a la humanidad, sino que la ha hecho como es. Sí, cocinar hizo al hombre, como tan acertadamente dijo y tituló su libro Faustino Cordón. Cocinar hizo al hombre. Piénselo bien y verán lo acertado de este aserto. Durante ese largo recorrido, la humanidad viene cultivándose de la mano de la cocina y de la comida, desde la mera alimentación, de subsistencia a la alta restauración, al ocio y al placer, de lo popular a lo selecto, de la artesanía al arte, de las casas a las universidades, de lo privado a lo público, etcétera, etcétera. Todo ello conforman nuestras costumbres y nuestras vidas y, por lo tanto, nuestra cultura. En este caso, la cultura andaluza, con sus riquísimos recetarios y despensa con los que se cocina nuestra cocina de cada día. Y vosotros me decís, amigos, que no se ha de disputar sobre el gusto y el sabor, pero si toda nuestra vida es una disputa por el gusto y el sabor. Esto escribió Nietzsche, una de las mentes más brillantes de la historia, y yo creo que tenía razón, porque nos pasamos la vida comiendo y arguyendo sobre el gusto de lo que cocinamos y el sabor de lo que comemos. Así pues, y visto lo visto, ¿quién sería capaz de negar la íntima relación, la hermandad histórica, la indisolubilidad evolutiva del matrimonio, cultura y cocina? Esa cocina que hoy día hemos dado en llamar gastronomía. Gastronomía que en su concepto actual, cuyo pleno sentido fue recientemente acuñado en nuestro país para desde aquí extenderse al resto del mundo, es de enorme amplitud, transversalidad, multidisciplinariedad, ya que engloba a numerosos sectores como la agricultura y la pesca, la alimentación, la nutrición, el ocio, la restauración, la hostelería, la educación, la comunicación, los medios, etcétera, etcétera, hasta convertirse en la industria y sector económico que hoy es. Nosotros hoy aquí presentamos el Programa Andaluz de Cultura Gastronómica, un incipiente proyecto basado en una idea colaborativa de la parte pública y privada y una colaboración entre la Fundación del Olivar,
cuyo representante y director tenemos aquí presente hoy, que ha tenido a bien apoyar e iniciar este programa que hoy estamos presentando, en defensa, obviamente, de ese olivar tan significativo en esta ciudad y en esta provincia y en Andalucía en general, y representativo de nuestra famosísima dieta mediterránea. También la Fundación Unicaja, que con su apoyo económico y financiero pues ayuda a que este programa sea una realidad. Y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha tenido esta iniciativa y que participa y lo lleva adelante a través de su Secretaría General de Cultura y también del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, cuyo director también está aquí hoy con nosotros. Ellos nos apoyan y apoyarán el programa desde todo el punto de vista de la consejería y desde el punto de vista académico, serio y fundamental para desarrollar todo esto que estamos pretendiendo llevar adelante. Nuestro plan de acción, les diré resumidamente, durante este año consistirá en organizar mesas redondas como la que hoy tenemos aquí, que continuarán con otras 2 mesas redondas que tendrán lugar en septiembre y en noviembre, una en la que participará y será organizada por Jorge Guitián, historiador y comunicador gastronómico de mucha experiencia, con la participación también de José María Aicega, director del Basque Culinary Center, y otra más organizada por Toni Massanés, como director, que es de la Fundación Alicia, con la participación nada más y nada menos que de Juan Luis Arzuaga, paleontólogo español, doctor en ciencias biológicas y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, y Andoni Luis Aduriz, cocinero, filósofo de la gastronomía y gran persona de mucho conocimiento, que entre ambos mantendrán un diálogo seguro que apasionante. Luego organizaremos también durante este año diversos talleres, empezando todos con sede en Jaén, empezando por el primer taller en el restaurante Radís de Juan José Mesa, siguiendo con el taller de Bagá de Pedro Sánchez Jaén, que aquí nos acompaña hoy, y terminando con el taller de Vandelvira de Juan Carlos García, que también nos acompaña y que está ahí sentado. Este es nuestro programa y esta es nuestra ambición. Esperamos ponerlo en práctica de la mejor manera posible. No me queda más que agradecer a la consejería su confianza en mí y depositar en mí como coordinador esta responsabilidad, como tal me la tomo, para llevar adelante este programa, cuyo eslogan, no quiero dejar de mencionar, es Andalucía come cultura. Esperemos que la comamos con salud y que sea con mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues os presento a Gemma Carrera Díaz, que es doctora de Antropología, Premio Extraordinario de Doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla por la tesis doctoral titulada Propuesta metodológica para la documentación y gestión del patrimonio cultural inmaterial como estrategia de desarrollo antropológico, me parece que pone. No sé si está bien dicho. Social y territorial, está mal copiado. Gemma, bienvenida. Os pido un aplauso para ella. A su lado, Alberto Chicote, cocinero, empresario, presentador de televisión, 6.000 cosas más en su vida. Un liante, básicamente, que esperemos que nos líe hoy a todos. Pues un aplauso para Alberto también. Y por último, a mi izquierda, pues Pedro Sánchez Jaén, cocinero, restaurante Bagá de esta ciudad, en la que no os voy a presentar, obviamente, y a hablar más de él, porque ya lo conocéis y sabéis divinamente de qué. Un aplauso para él. Bueno, decía yo esta mañana en la rueda de prensa que hemos tenido
Permitidme que haga una brevísima introducción, que la cultura y gastronomía están tan íntimamente unidas que no hay manera de hablar de la una sin la otra, y que esa es la finalidad, concienciar a todo el mundo de que eso es así en nuestro propósito. Y ponía un ejemplo que me gustaría repetir. El ejemplo, decía yo, pongamos como ejemplo a Picasso. Se nos llena la boca con todo orgullo lógico y coherente que Picasso es andaluz, lo defendemos, ponemos todo nuestro empeño, nuestros recursos, etcétera, etcétera, en mostrar al mundo a Picasso y a su andalucismo o a su carácter de andaluz, como una expresión cultural y como que su obra artística es tal expresión cultural. Y decía yo, bueno, ¿y el gazpacho? ¿Qué pasa con el gazpacho? ¿No es el gazpacho una expresión cultural? ¿No es el gazpacho tan expresión cultural y artística casi como la obra de Picasso? ¿No esa es una realidad que define e identifica a Andalucía y a los andaluces de una manera obvia ante el mundo entero? Pues con esa idea quería yo partir. Gema, te voy a pasar el micrófono para que nos cuentes y nos digas qué opinas. Pues efectivamente, yo creo que la respuesta te la has dado tú mismo, ¿no? Por supuesto que el gazpacho es una creación cultural de primer orden, y la alimentación y la gastronomía son hechos culturales y sociales que nos permiten comprender bien qué significa la cultura, ¿no? Porque ante un hecho tan biológico y físico como es la necesidad de nutrirnos, el ser humano ha dado respuestas tan diversas y tan plurales que tienen que ver con esa capacidad creativa y de adaptación a los diferentes territorios y espacios en los que vivimos y nos desarrollamos, ¿no? Nuestra relación con cada entorno hace que aprovechemos unos productos, unos recursos, que los cultivemos. Nuestras formas de asentamientos humanos, las ciudades, tienen que ver con los lugares en los que encontramos alimentos en torno a ellas, ¿no? Y las formas de intercambio. O sea, todo gira en torno a la alimentación. Por tanto, es un hecho cultural de primer orden que explica qué significa la cultura, sobre todo en sentido antropológico, y cuánto es creativa. Yo creo que cuando hablamos de esa diferencia entre arte y artesanía, lo importante de la cultura tradicional es que es tan adaptativa y tan creativa que cualquier vanguardia tiene que beber de ella. Y eso es una de las bases que casi todos los cocineros importantes de Andalucía han bebido, ¿no? No, digo, porque siempre se pone, buenas tardes a todos, siempre se pone que en la vanguardia o el arte, pues la gastronomía yo la veo como una artesanía, siempre se alimenta de lo tradicional, pero creo que también lo tradicional se alimenta de esa vanguardia, porque al final, claro, Picasso hace por Andalucía lo que hace, ¿por qué? Porque llega a ser Picasso. No sé si me explico. Nosotros el gazpacho lo llevamos muy adentro, pero la gastronomía andaluza, por ejemplo, hasta hace 10 años, que no empezó Dani García y luego posteriormente Ángel León haciendo lo que hacían, cómo visualizaban esa gastronomía en Andalucía, no dio ese paso, esa evolución. Lo que ha evolucionado la gastronomía en Andalucía en los últimos 10 años yo creo que era impensable. Uno de los saltos evolutivos de una cultura más importantes que hemos sufrido en España. Yo, por ejemplo, el otro día, que viajo mucho y estuve en Lisboa, estuve por la zona de Portugal, me acercaba a los grandes restaurantes de allí y vivía un poco lo que sucedía aquí en Andalucía hace 10 años. Casi todos tenían foie en la carta, todos tenían cosas que, digo yo, esa influencia que buscan fuera, el mirar fuera y no mirarse adentro. Y ahora Andalucía está mirándose dentro, hacia adentro, que es lo que debe de hacer cualquier artista o artesanía. Y luego, al final, la conclusión es que se retroalimentan, desde mi punto de vista. La vanguardia se alimenta de la tradición, pero
esa vanguardia hace también que la tradición coja protagonismo. Que a mí no me importa, pero que a mí me han traído aquí para decir algo. Si no me pongo atrás y doy palmas, no tengo problema. Muchas veces olvidamos de que cuando hablamos de vanguardia, cuando hablamos de creación, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de conceptos básicamente temporales. Y parece que como nos encontramos en, vamos a llamar en un momento evolutivo culinario, parece que lo que tenemos ahora es la vanguardia, y es verdad que lo es, y que lo que tuvimos antes es la tradición, y no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque lo que hoy es una tradición que todos tenemos asentado como si nos corriese la tortilla de patata por las venas, fue vanguardia en su día. Hubo un tipo que hizo, o una mujer, quien fuese, ahora ya hay que andarse con cuidado a la hora de decir estas cosas, pero hubo alguien que hizo una primera tortilla de patatas. Es más, es muy posible que alguien le dijese, ¿y esta mierda qué es? Es posible, porque pasa ahora. Porque pasa ahora. Pero hubo alguien que dijo, hostia, pues esto puede ser. Y seguramente la primera no fue como la que conocemos, pues fue de otra manera. Y ha ido cambiando, y ha ido evolucionando. Y hemos llegado a aquí, que es donde nosotros entendemos nuestra vanguardia, donde están estos... yo casi los voy a llamar, y me voy a salir un poco, estos gurús de la creación gastronómica que todos admiramos, o que todos admiráis, y que parece que están construyendo lo que es posible que sea la tradición de nuestros nietos o de nuestros bisnietos. Que alguien mire a este comienzo del siglo XXI, que me parece un momento absolutamente apasionante. Luego, si queréis, esta mañana hemos hablado un poco acerca de esto, pero a mí me parece un momento absolutamente mágico, sobre todo porque la motivación a la hora de evolucionar culinariamente ha cambiado radicalmente con respecto a los últimos no sé cuántos miles de años, ¿no? Estamos haciendo algo que no se ha hecho absolutamente nunca, que es cocinar lo que queremos, que es algo absolutamente nuevo. La historia de la humanidad está cuajada de cocinar lo que podemos, o lo que nos hacía falta, pero poco más. No he hecho demasiado. Bueno, yo quizás no me he explicado bien. Lo que quería decir es que no es que la vanguardia de ahora la cuestione, sino que precisamente esa capacidad adaptativa de la cultura alimentaria en Andalucía y en otros lugares del mundo a adaptarse a esa escasez de recursos o a lo que tenemos, aunque produciendo productos de gran calidad como son los que hay en Andalucía, que los venimos produciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ni el jamón ibérico es de hoy, ni la pesca del atún con el arte de almadraba es de hoy, viene desde hace mucho tiempo, y todos esos conocimientos son, desde mi punto de vista, y quizás eso es lo que vanguardistas en su momento y actualmente también, ellos mismos, no que tengan una contraposición con la capacidad artística de la vanguardia en la cocina de hoy. Quería poner en valor precisamente esa cultura alimentaria entendida en sentido amplio. Y de hecho, bueno, el aumento del número de inscripciones del patrimonio alimentario que se está dando actualmente, tanto en los inventarios regionales, nosotros hemos hecho el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, recoge actualmente casi 300 elementos relacionados con la alimentación en Andalucía, con nuestro sistema culinario y también con oficios relacionados con la producción de alimentos que son la base de nuestra cocina, la despensa fundamental de nuestra cocina, ¿no? Era un poco esa la aportación que quería dar. Yo respecto de eso quería hacer un comentario también para continuar la charla. A mí me parece que es curioso e importante el ver cómo cocineros como vosotros y cocineros que están en un primer nivel de cocina, da igual que le llamemos vanguardia o más avanzado o de mejor o más cuidado, está haciendo que productores
que hasta ahora no ponían tanto empeño ni tanto tesón en cultivar o en volver a cultivar productos como antes, o recuperar la producción de patatas, de tomates, de alimentos y productos de primera necesidad, por decirlo así, que se han convertido también en un foco de atracción y es un motor, tractor, de que la gente vuelva a la gastronomía, por culpa de la gastronomía, a cultivar y a mejorar los cultivos de muchos productos. Es decir, incidiendo en lo que hablabais, es una retroalimentación de un lado para otro y del otro para el primer lado. ¿Qué tenéis que comentar al respecto? Que sí es verdad que los cocineros ahora nos estamos alimentando y es muy importante el trabajo que hacemos junto con productores de la zona y en todos los sentidos, desde ceramistas para la hora de hacer un plato a ganaderos, queseros, agricultores. Al final te das cuenta de que el lujo no es lo que nos parece caro, sino uno de los valores más importantes que tiene el lujo es lo inalcanzable o lo que tú no puedes alcanzar. Y claro, te das cuenta de que poco a poco vamos pensando, vamos evolucionando y te das cuenta de que FOA puede tenerlo todo el mundo porque se produce en España, en Portugal, en Francia, pero tenemos muchas cosas que no se producen y te das cuenta cuando viajas y ya queremos un plato pues que sea nuestro, que no sea el mismo plato que tenga otro y eso ¿quién te lo puede facilitar? Pues una persona que trabaja cerca de ti, que te va a escuchar y que va a hacer lo que él piensa junto a ti. Pero sí es verdad que es importantísimo ahora mismo ese trabajo y nosotros se lo valoramos también. Es muy importante el trabajar con ellos. En este aspecto me parece muy importante contemplar el trabajo que se ofrece como resultado final en la restauración como un esfuerzo de unos equipos que cada vez son mayores, que cada vez son ya no solamente más grandes, sino más diversos, que vamos consiguiendo poco a poco crear que las estructuras, como dice Pedro, de los restaurantes se amplíen mucho más allá de lo que eran hace tan solo 20 años. Como bien dice Pedro, hace 20 años no podías contemplar que dentro de tu equipo tuvieses a alguien que se encargase exclusivamente de la comunicación, alguien que se encargase exclusivamente, por ejemplo, como bien dice él, de elaborar esa vajilla única que está hecha a la medida de lo que tú necesitas, que tengas a un señor que tiene unas hectáreas de terreno que trabaja, que ya no es que trabaje para ti como antes, sino que al final trabaja contigo, con el que puedes conversar, hablar, desarrollar, arriesgar, porque hay mucho riesgo en todo este trabajo a la hora de querer conseguir un producto en particular con el que soñamos, porque somos gente así de rara y soñamos con esas cosas, soñamos con guisantes y soñamos con habas y soñamos con judías verdes. Bueno, otros soñaban con ovejas eléctricas, ¿no? Bueno, pues ya está, estamos en esto. Al final, sí es verdad que los equipos son cada vez mayores, la involucración de muchas disciplinas en torno a la gastronomía se está haciendo mucho más grande. El otro día has estado en Alchemist, en Copenhague. No, pues ya lo sé porque le vi la foto a este. 50 personas comiendo, 95 personas currando. Ahí entran todos los que elaboran un montón de historias, de experiencias que ocurren alrededor tuyo. Esto en la gastronomía de hace 25 años era absolutamente impensable. Evidentemente, igual estamos hablando de algo muy grande. Pero desde luego que haya trabajando con Pedro para sentar a 8 personas, un señor que se puede juntar con él a desarrollar cosas, que yo pueda hablar con un señor para decir vamos a hacer esto, aquello, y que esos equipos se amplíen y que todo el mundo lo vea bien,
No te creas que es fácil, ¿eh? Y en los tiempos que corren cada vez más complicado. Pero, como tú dices, el lujo ha dejado de ser la langosta y ha empezado a ser otras experiencias y cosas que ocurren alrededor de la comida. Vamos a ir cruzando así, ¿os parece? Sí, claro, perfecto. Bueno, yo entiendo que no solo la gastronomía ni la cocina de la hostelería, sino también la cocina doméstica, ordinaria y también la ritual, dependen mucho de los productos que se hacen en cada territorio y que esos productos tienen que ser de calidad. Por tanto, creo que un programa por la gastronomía andaluza tiene que apostar por una agricultura de calidad, por una ganadería de calidad. No podríamos hablar de la cocina de Jaén sin el cordero segureño, no podríamos entender vuestros postres o vuestros entrantes sin el queso de la Vicaría, por ejemplo, o cualquier otra producción que sea de esta tierra, y eso tiene que ver con un paisaje, con una forma de trabajar en la tierra, con una manera que se ha ido transmitiendo de generación en generación de entender cuáles son nuestros recursos y cómo los producimos, cómo los trabajamos y cómo queremos comerlos, ¿no? Por tanto, sí que hay una dependencia importante y una relación que debe ser mutua entre la cocina y los productos de calidad que nos da esta tierra en toda su diversidad, desde la sierra, la campiña y la mar. ¿Creéis o pensáis que los restaurantes y la restauración, en una época en la que se cocina cada vez menos en las casas, es el motor que lleva hacia adelante hoy día la cultura gastronómica? Creo que sí, pero también somos el peligro. Lo digo porque ahora, después de la pandemia, estamos sufriendo, o yo veo también cómo las grandes ciudades se están transformando y el centro, sobre todo de las ciudades, que son las zonas más caras, los locales más caros, se están franquiciando, ¿vale? Se están cada vez pareciendo más a los aeropuertos, cada vez cuesta más trabajo encontrar una taberna, un bar de siempre, y hay que tener cuidado. Eso pasa, como ha dicho Gemma, también con el tema de... Yo soy muy crítico con el tema de cómo se legisla, por ejemplo, en España en cuanto a la alimentación, en cuanto al consumo, y somos un país productor. No podemos dejar que la repostería, porque ya pasó con las pastelerías tradicionales. O sea, ya es muy difícil encontrar un pan que se haga de forma tradicional, un pastel que se haga de forma tradicional, una palmera que se haga de forma tradicional. ¿Por qué? Porque dejamos que se industrializara parte de nuestra cultura. O sea, tú ves una palmera de las que se producen ahora industrialmente y tiene 1.500 calorías la palmera. Lleva de todo menos los ingredientes que lleva una palmera. Sin embargo, la llamamos palmere. Pasa con una magdalena. Compra una magdalena y a los 3 meses sigue blanda la magdalena. Y dices tú, tío, pues no. Claro, te pones a leer todo lo que lleva la magdalena y no hemos sabido proteger eso, en detrimento de todo. Pues al final un bar es cultura y una taberna es cultura, y da pena, ¿no? Cuando sale a los centros de la ciudad parece que está, en vez de en un centro de una ciudad, en un aeropuerto. Ya pasó con el tema de la ropa, ¿no? Las tiendas de ropa, que da igual que vayas por la Gran Vía de Madrid que por la de Nueva York o por la de Londres. Al final todas las marcas son iguales, y eso hay que tener cuidado, y yo creo que debemos de proteger nuestra cultura, nuestra forma de entender la hostelería y la gastronomía. O sea, tener 2 puntos. Luego sí somos un valor también para exponer, para defenderla, una parte de ella. A mí, solamente con esta pregunta me da que nos da para mañana. Para hasta mañana, quiero decir. Me parece un tema muy interesante a analizar, sobre todo si intentamos pensar en cómo pensamos que se va a desarrollar la gastronomía, o en este caso la restauración.
en los próximos 10 o 15 años. Yo lo lamento, pero no soy extremadamente optimista con este tema, porque haciendo un análisis de los últimos 10, 15 años recientes, ocurre exactamente, y además siempre lo cuento igual que lo ha contado Pedro, parece que nos lo hemos preparado, pero siempre digo lo mismo de la Quinta Avenida en la Gran Vía de Madrid, porque cuando yo tenía 20 años me iba de viaje y siempre encontraba cosas que traerle a mi familia que no podían encontrar en Madrid. Ahora mismo ya no sé qué traerles, porque cualquier cosa que puedas encontrar por ahí no tiene, al menos en grandes ciudades, quiero decir, no tiene el alma de la gente que vive allí. Entonces, al final, pues las chaquetas son las mismas, los pantalones son los mismos, diría que hasta los imanes de la nevera son los mismos, y eso es lo que cambia el nombre. Es decir, es casi el mismo dibujo, y en uno pone Madrid, en otro pone yo qué sé, Estrasburgo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto de la comida, ocurre que de repente estamos en un momento evolutivo, y hoy lo hablábamos durante la comida, en el que sobre todo los grandes grupos de restauración que crecen muchísimo y que tienen un poderío tanto económico importante como de desarrollo, parece que se van a hacer con al menos la restauración de nivel medio-alto. Yo calculo que en un 80%, en un 90% en las ciudades, y luego quedaremos 4 pringaos que no tenemos intención de jugar a esta partida. Yo he abierto un restaurante hace menos de un año. El 7 de julio cumpliré un año. Creo que la pregunta que más me hace la gente, en vez de que busco, todo el mundo me dice, ¿cuándo abres el segundo? ¿Cuándo abres el tercero? Te vas a convertir en... y cuando le digo a la gente que mi intención es tener un restaurante solo, donde pueda trabajar, desarrollar lo que quiero hacer, donde pueda estar con mi mujer, con mi familia al final, que son mi equipo, y poder estar ahí, la gente me mira como si estuviese loco. Es curioso porque hace 15 años el loco era el que tenía un restaurante y pensaba en montar un tinglao de 25. Ahora dices que no tienes servicio de comida en casa y te miran raro. Joder, que yo no quiero ser un mero fabricante de comida, que yo soy algo más que esto. Como creo que Pedro la casa de Pedro es como es porque él quiere que sea así. Y si tú no vas a su casa a vivir lo que supone ir a vagar, no estás recibiendo lo que él te quiere dar. Si tú no vienes a mi casa a que yo te dé lo que hago, dónde lo hago, estamos perdiendo identidad. Y yo eso es algo que me niego en redondo. También es verdad que me niego porque tengo 54 tacos, me quedan 20 como mucho y sé que este margen lo tengo. Si tuviese 25 igual pensaría de otro modo, porque la carrera que me queda por delante es mucho más larga. Igual tendría que amoldarme o pensar en qué va a ser la restauración dentro de 20 años. ¿Van a cambiar cosas? Un huevo. Muchísimo. Y a mí personalmente no todo lo que creo que va a cambiar me gusta, sinceramente, porque cada vez va quedando menos gente que tiene esa capacidad de mostrarse como es, aislándose de esta ola o este tsunami de inputs que llegan bestiales y que parece que nos van a arrasar. En cuanto uno despunta, en cuanto uno tiene una idea brillante, una manera personal de hacer las cosas, o te mantienes muy al margen, o a los 3 años estás en manos de Dios sabe quién, que quiere que funciones haciendo otras cosas. Y no siempre son las cosas que uno quiere hacer. No sé si tú lo ves como yo, ¿no? Bueno, yo voy a seguir defendiendo esta visión amplia de patrimonio cultural que creo que debe ser el alimentario, y entiendo que un programa como este abordará, estoy segura de ello, la cocina no solo en el ámbito de la alta cocina de la hostelería, sino en el de todas las familias, porque bueno, todos comemos 2 o 3 veces al día. Pero es todo igual. Claro, pero bueno, es importante que haya esa coordinación intersectorial que antes hablábamos, ¿no? Estamos desde Cultura haciendo énfasis en la importancia que tiene nuestro patrimonio alimentario,
pero debemos coordinarnos con muchos otros sectores de la Administración que tienen también mucho que decir en esto, cómo podemos recuperar los mercados de abastos, como lugares de sociabilidad y como lugares de compra y venta de alimentos, cómo podemos contrarrestar y frenar la presión mediática de la industria alimentaria, esa que hace tanto daño con alimentos procesados y listos para comer, incluso llegando a la alta cocina, muchas veces no en la alta cocina, pero sí en ciertos restaurantes que hay cada vez más, y no lo sabemos, de quinta gama, donde no hay cocina, donde ya no se cocina y se dan alimentos que se producen en caterings que están centralizados y distribuyen en los restaurantes. Y bueno, eso, creo que estás de acuerdo con esa cuestión. Y cómo podemos fomentar desde la educación el gusto y el sabor, ¿no? El gusto y aprender a comer desde la infancia. Por tanto, desde la educación tenemos que hacer énfasis en qué importancia tiene la cultura alimentaria, qué importancia tiene la gastronomía. Y tenemos que crear escuelas de hostelerías de calidad, que actualicen sus programas y que creen pues empleos también de calidad en el ámbito de la hostelería. Total, que al final es la combinación de muchísimos elementos que tienen que ver con nuestra cocina, que tienen que ver con la agricultura, con la pesca, con la ganadería, y que todos forman parte de este conjunto complejísimo que es la alimentación y que tiene tantos matices, ¿no? Hombre, pensando en lo que propones, primero me asusto. Como coordinador de este programa, no sé si nos va a dar para tanto, Mario, el llegar a abarcar dentro de este pequeño esfuerzo por hablar y hacer de la gastronomía cultura, abarcar tantísimas cosas como tú planteas, la educación, los mercados. Por eso lo primero que me entra es que un poquito de canguele. No creo que podamos llegar a tanto. Pero claro, eso es fundamental lo que tú dices. Lo que sí creo que este programa, y os lo pregunto, porque aquí estamos para sobre todo aprender y saber por dónde guiar nuestros pasos en el programa, el programa sí puede o debe, o nosotros pensamos que debe concienciar de eso, que es lo que nosotros creo que entra dentro de nuestras capacidades, ¿no? ¿Creéis que hay que concienciar más a la gente de que la gastronomía es cultura? ¿Cómo podemos llevar a la gente a concienciarse de que es importante cocinar en casa, por decir algo, que es importante ir al mercado, que es importante acudir a ese patrimonio cultural y gastronómico, alimentario que tenemos? Bueno, es complejo, pero yo creo que se deben de hacer muchas cosas. Al final vamos a llegar al punto en el que el lujo va a ser comerse un plato de lentejas. Igual que pasa ahora, ¿no? Los nuevos ricos están todos muy delgados y los pobres muy gordos. y son cosas que pasan. Pero se nos llena la boca, hablamos mucho de la dieta mediterránea, hablamos de mil cosas, y al final sigue entrando a un hospital, a un instituto, a una universidad, a un colegio, y ves las máquinas expendedoras llenas de porquería. No ves ni una fruta, ni una pieza de fruta. Cuando vino la pandemia, me acuerdo que había cola en todos los supermercados, grandes cadenas, y yo subía al mercado todos los días, igual que subo ahora, y estaba vacío. La gente, estamos creando una generación que no va a tener memoria de lo que era el olor de un melocotón recién cogido, de lo que es una cereza o de lo que es un gran tomate. ¿Qué pasa? Que el problema es que cuando crea una generación que borra eso de su memoria, no la va a reclamar nunca, ni la va a transmitir. Entonces, ojo, cuidado, es que se nos llena la boca de cultura, sí, pero estamos sabiendo atacar eso. Al final, yo me doy cuenta de que hay puntos de que cuando un restaurante, nosotros nos preocupamos por un
por un buen café, a la gente no le gusta el buen café. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado al malo. Yo he puesto pan, el mejor pan que he podido conseguir, ponerlo en bagage y decirme, es que sabe demasiado a pan, digo yo. Joder, pues está acostumbrado a la baguette congelada, que no sé, yo creo que se debe de poner más hincapié, y cuando se valoran esas cosas, pues tendremos los productores. Es que tocamos muchos palos, porque está la ganadería, la agricultura, la pesca, ahí hay que tener cuidado. Uf, madre mía, tantísimas cosas. A ver cómo lo hago, pues ya mira el reloj. Evidentemente todos podemos soñar con un montón de cosas que nos hacen sentir muy bien. Vamos a recuperar los pequeños mercados, vamos a soñar con volver a ir a la plaza, al mercado de abastos, a conocer o a saludar a Joaquinín, que es el tipo que me recomienda los mejores boquerones, al que me toca la fruta y me dice, melocotón, a ti te va a encantar, el que no sé qué. Seamos realistas, esto está muerto. Está muerto. Es que es así de sencillo. A mí me gustaría que fuese así. Pero es que no va a ser. Es que no va a ser. Es que somos una generación de gente que ya hacemos cositas con esto, pero miramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y hacen el triple de cosas que nosotros con esto. Es que dentro de 4 días, las grandes plataformas de venta se encargarán también del producto fresco, porque ya están a ver cómo lo pueden hacer, porque es un nicho que no pueden perder y que no están dispuestos a perder. Va a ser así. ¿Y es una mierda? Pues sí. Pero ¿cómo hacemos para preservar esto que llamamos cultura gastronómica? Esto que nace sobre todo en un ámbito familiar. Todos, hoy lo hablaba, no recuerdo con quién, todos amamos la cocina de nuestras madres o de nuestros padres, por mal que cocinen, porque no todas las madres cocinan bien y todos los padres tampoco. Eso de la cocina de las abuelas a mí me hace mucha gracia. Es decir, que por haber tenido hijos yo y esos hayan tenido otros hijos, me convierto en un maestro del fogón. Pues no, esto no ocurre. Y siempre hablo de un familiar mío que, bueno, pues que cocinaba súper mal, muy mal. Muy mal. Yo no sé cómo lo hacía para que nada le supiese nunca a nada. Yo me daba cuenta de chaval. Así que fíjate ahora. Bueno, pues para no ponerle sexo y que nadie me pueda enganchar por si acaso esto sale de aquí, a sus hijos o hijas les encantaba. Claro, porque es el sabor de tu familia, porque son los momentos que has vivido con tu gente, porque tiene mucha magia ser un niño y te sientas en tu casa a comer con tu familia, sea aquello lo que sea, porque no has probado ninguna otra cosa. Y eso te parece la bomba. Y ahí nace tu primer recuerdo culinario, gastronómico, yo qué sé, llamémoslo como queramos. Busquemos la palabra menos rimbombante del mundo y eso es comida. Y es comida y algo más. Yo creo que la gastronomía tiene eso, que engancha a algo más. ¿Y lo tenemos que preservar? Sí, pero creo que si no somos plenamente conscientes de cuál es el mundo en el que vamos a vivir dentro de 20 años, vamos a perder un montón de esfuerzo solamente en intentar ir a un lugar donde no vamos nunca a llegar. Entonces, ¿qué habremos de hacer? ¿Habremos de educar a nuestros chavales, a las generaciones que vengan? ¿Habremos de decirles o de enseñarles que cocinar en tu casa no solamente es mejor para ti, sino que es mejor para tu vida social, que es mejor para tus amigos, para tus hijos, para tu familia, que es más sano, que dejes de comer productos ultraprocesados, que hagamos iniciativas, como decías, para que cuando uno vaya a un restaurante sepa si ahí hay un señor cocinando o no. Te decía, hicimos un programa acerca de esto, los franceses, que nos llevan siempre 3 pasos por delante, porque esto es así, ya hace años que tienen una iniciativa y es un sello oficial en la puerta del restaurante que se llama Fer Maison, donde garantizan que si tú llegas allí, al menos el 95% de las elaboraciones que venden están hechas en casa. Y el cliente
sabe que cuando va a tu casa o va a la mía, yo no compro la verdura procesada, ni compro los caldos de bote, ni hago no sé qué, ni hago no sé cuál. Si hago mis caldos, hago mis caldos. Si hago mis kiwis, hago mis kiwis. Si hago mi no sé qué. Pongamos eso en valor, bien, pero hagamos cosas que de verdad podamos afrontar y que nos vayan a traer esos resultados que buscamos. Y al final, la gastronomía forma parte de nuestras vidas todo el día. Como tú decías, somos muchos miles de millones de personas que en buena parte comemos 3 veces al día, por desgracia. Hay gente que no come o no tiene para comer, y a esa gente no le podemos hablar de gastronomía. Siempre digo que solamente la aparición del término gastronomía en una sociedad indica hacia dónde ha evolucionado, porque no puedes hablar de gastronomía cuando unos términos alimenticios no están cubiertos. A ver cómo te arrimas tú ahora allí a un poblado masái en Kenia y le dices, ¿y vuestra gastronomía por dónde va? Claro, dice, mira, aquí tenemos para comer y ya nos damos con un canto en los dientes. Y no hace falta que nos vayamos tan lejos. Lo que ahora llamamos gastronomía, hace 50 años, 60, 70 años, en este país no había gastronomía. Había salir del paso, sobrevivir, criar a tu familia y demos gracias. Ahora entendemos que muchos de esos platos que se crearon o que sobrevivieron después de la posguerra son gastronomía. Entonces salgamos adelante. Pero vamos, salgamos adelante sí o sí como podamos. Y si al arroz le tengo que echar una rata de agua de ahí, vamos para adentro. Bueno, pues la verdad es que nosotros, como tenemos documentados muchos elementos de la gastronomía y de la cultura alimentaria tradicional de Andalucía, todavía nos sorprende que permanezcan vivas y siguen permaneciendo vivas. Y gran parte de su vivacidad y de su dinamismo depende de que lo hemos documentado en el marco de los rituales festivos de las fiestas. Hay muchísimas cocinas relacionadas con los rituales y además responden todavía a las estaciones, porque claro, se siguen poca de nuestra cocina sigue siendo estacional. Ya no respetamos los ritmos de las estaciones porque hay tomates todo el año, porque son de agricultura intensiva, porque hay, en fin. Sin embargo, en el ámbito de la cocina ritual de la fiesta, que además es un momento en el que de verdad entendemos qué significa eso del comensalismo que hablábamos antes, ¿no? Qué significa el hecho de preparar la comida y comerla juntos todos, porque es el momento en el que se crean esos lazos y se renuevan tanto con el grupo familiar como el de la comunidad, y ahí entendemos también el sentido cultural de la alimentación, el protagonismo que tiene en el seno de nuestras fiestas estas comidas tradicionales. De hecho, hay elaboración de haba de San Marcos en vez Mari García, elaboración de muchísimos alimentos que tienen que ver con la fiesta. ¿Creéis que queda mucho acervo cultural gastronómico por recuperar? ¿O en qué fase estamos? Quiero decir, yo veo y sé, conozco por libros, por lectura, por conocimiento, que realmente se ha hecho una labor investigadora, de recopilación, de recuperación enorme de recetas del recetario tradicional de Jaén, de Guadalajara o de todo el país. En todo el país. Entonces, entendemos o debemos entender que eso está ya defendido, que está ya recuperado. ¿Queda mucho por hacer? Pregunto. Yo creo que no se conoce del todo, porque si se conociera del todo hablaríamos todavía de esa riqueza y de esa, digamos, creatividad que todavía tiene la cultura tradicional, y la seguiríamos reivindicando. Porque existe, claro, nuestra dieta es mediterránea y tiene las bases de la dieta mediterránea, ingredientes como los cereales y las legumbres de base, pues mezcladas con hortalizas, poca carne y pescado o tal, y con una serie de condimentos que son la grasa, el aceite de oliva, protagonista hoy además aquí en nuestro cartel, y otras grasas, además de todas las hierbas que recogemos en tal. Entonces, esa combinación que da como resultado una multitud de tipologías
de platos, ¿no?, de tipología culinaria, tienen una extensión por Andalucía. En cada lugar se produce una combinación tan rica y tan diversa de todas esas cuestiones que todavía tenemos muchísimas cosas que descubrir de la música, de la alimentación tradicional. Yo creo que sí. ¿Te recorres España? ¿Te la has recorrido ya? Todo el día. Todo el día. Fíjate, es verdad que ahora atravesamos un momento en la restauración pues muy dulce, y es verdad que de un tiempo para acá una de las corrientes de la evolución, que hay muchas, una de las corrientes de evolución es la recuperación de un recetario autóctono, de recetas olvidadas que han vuelto y están encima de la mesa de nuevo. Lo que no sabemos es si han vuelto para quedarse o han vuelto para volverse a ir. Pero no pasa nada porque no lo sepamos. Porque el tiempo es el que sitúa, el que pone cada cosa en su sitio. Y llevamos así miles de años. En mi casa, en Nochebuena, se come lombarda. Toda la puta vida. Lombarda a la segoviana. ¿Por qué? Porque mi padre es segoviano y porque se hace la lombarda a la segoviana. Pues yo ya no sé para qué la hago cada año. Porque mi padre se la come, mi madre se la come, mi hermano se la come y yo me la como. Mi mujer no se la come, sus hijos no se lo comen, mi sobrina no se lo come, mi nieto no se lo come. Lo sigues haciendo. Porque están mis padres. Que tienen 80 y pico. Que tienen 84 años. Ojalá me queden 20 años de hacer lombarda todas las navidades. Claro. Me temo que no. Pero es así. Por más que se lo doy a mi sobrina, que tiene 26, me dice, tío, a mí esto no. Yo le digo a mi mujer y me dice, mira, Alberto, le vamos a hacer en Nochebuena una lombarda, una col. Y tiene parte de razón. Para mí sí, porque es tradición, porque es el momento de esa Nochebuena con mis padres, y yo sigo haciendo lombarda. Y me sigue sobrando. Y termino comiendo lombarda los cuantos días, porque los demás no se lo comen. Esto es solamente un ejemplo de lo que pasa en una casa que es la mía. Pero la realidad es que cuando yo pregunto a mis amigos qué hacen en Nochebuena en su casa, ya no asan cordero. Ya no asan corderos. Si asan cordero, lo asan el día de Navidad. Pero no había en Madrid nada más tradicional que asar cordero el día de Nochebuena y luego ir a la misa de gallo. Nadie asa cordero y casi nadie se va a la misa de gallo. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas cambian, que de repente tus hijos dicen, yo ya no quiero cordero, a mí dame una hamburguesa que es lo que más me gusta. Si quieres que lo pasemos todos bien el día de Nochebuena, dame esto. ¿Qué haces? Porque es un momento muy especial. Le dices a tu hijo, ¿te comes lo que yo te diga por tu tradición? Te puedes. O le dices, venga, va, pues vamos a tirar por aquí y cambiemos esa tradición. Y es en tu casa. Y esto ocurre. Y ocurre en todo el país, pero ocurre en todo el mundo. Ocurre en todo el mundo. Porque ahora tenemos muchas posibilidades. A mi padre no se le ocurría decirle a mi abuela, del pueblo, ahí en Fuenterolmo de Ízcar, que quería cenar esto o aquello en Nochebuena. ¿Estamos tontos o qué? Con que hubiese cena ya iba bien. Ya iba bien. Y ahora estamos en un momento pues, muy diferente. Y esto es extrapolable de una casa a otra, de un lugar a otro, de un país a otro, porque estoy convencido de que hay un chino que le pasa lo mismo que a nosotros, sin tener la misma cultura. Pero es que su gastronomía también evoluciona, igual que la nuestra. Igual. ¿Y irá dónde? Pues donde quieran ellos. Igual que aquí irá donde queráis o querramos todos. Termino con un concepto y ya está, que llevo defendiendo desde hace muchísimo tiempo. La gastronomía es el hecho más democrático del mundo, que se ejerce hasta en los países donde no hay democracia. ¿Por qué? Porque siempre eliges comer, si es que puedes, hablamos de gastronomía
es decir, alimentación cubierta, de aquí para acá. Eliges lo que te gusta. Eliges aquello que te satisface. Y eso hace que haya cosas que salgan y se queden, y otras que salgan y se van, o otras que estaban y desaparecen, y no pasa nada. Es así, hemos llegado hasta aquí así, y nuestros descendientes seguirán haciendo esto sin darse ni cuenta, yendo a un restaurante que les gusta porque aquello les gusta, no yendo a otro porque eso no les gusta, cocinando esto en su casa porque les gusta, y no comiendo lombarda el día de Nochebuena en casa del chicote. Las cosas como son. Toca a ti, no te evadas. No, que me ha hecho gracia lo de la lombarda. Coge Y me pasta, sale de la hostia, la pinta. No, No. A ver si es que no la... De verdad que me sale buena, que no es por eso. hablando de lo que Gemma decía sobre la cultura, sobre nuestras fiestas, la recopilación, ¿no?, del estudio de todos esos platos tan antiguos a nivel de toda España, de todas las comunidades y todos los sitios. Cuento una anécdota que estuve con Sacha y con Tasquita, con Juanjo Tasquita de enfrente, dos de las personas que más saben de gastronomía de España, y estaba con ellos en la Concha, era pandemia, estábamos en mitad de la pandemia, fuimos a lo de San Sebastián Gastronómica y nos sentamos allí en un banco porque estaba todo cerrado, era de esa parte que a las 10 de la noche tiene que estar todo cerrado, y claro, nos sentamos en un banco y me senté en medio de los dos. Y empezamos a hablar de la gastronomía, de la zona, empezamos a hablar de eso, criticando la gastronomía del País Vasco, allí que no nos escuchaba nadie. Claro, te saltaba y decía, tío, es que estos ponen bacalao, y el bacalao, ¿tú has visto algún vasco pescar alguna vez? Y tú estás hablando entre los dos, solo salen con las traineras. ¿Tú has visto alguna vaca alguna vez aquí en el País Vasco? No, se la compran a los cántabros, a los asturianos. Y pimientos del Piquillo y todo eso a los navarros. Y dices, pues mira lo que han hecho con la gastronomía vasca. Y al final te das cuenta, empezamos a hablar, y era de la influencia que han tenido casi toda la gastronomía. O sea, lo más típico de Madrid es comerse un bocadillo de calamar con mayonesa, o sea, es jodido. Lo era. Bueno, sí, pero que era curioso. Sí, porque era curioso. Un alemán y no entiende ir a comerse un bocata de calamar. Era curioso. Lo entendía, pero ahora no. Era curioso. Y quiero terminar. Ahora se compra turrón. Sí, también el que han puesto Que ya no es de Navidades. No sé, es verdad que pasas por el centro de Madrid y solo hay tiendas de turrón. Turronerías todo el rato sin Sí, parar. turronería. En todos los aeropuertos hay turronerías. Sí. Todo el año. Incluso a las ciudades también. Y en los centros de las ciudades. Claro. Y bueno, para terminar, hablábamos de cómo elogiábamos la gastronomía andaluza, cómo es tan de aquí, tiene una raíz tan grande en que los grandes platos nacen de un mortero, de un trozo de un ajo, de un trozo de pan duro, de vinagre, de aceite, de sal, de pimentón, y es increíble cómo sale los morteruelos, como la palabra ajo en toda la Sierra del Segura. Creemos que siempre nos ponemos a buscar ajo y hay algunas recetas que lo llevan, porque viene de ajar, de majar. Como recetas tan pobres dan platos tan increíbles, ¿no? Como nuestros ajos blancos, que en la zona de la sierra también utilizan la haba seca, hecha harina, como se utiliza la almendra, como se han utilizado los piñones en zonas de montaña, y es súper curiosa. La gastronomía andaluza yo creo que es única y tiene una personalidad y una identidad increíble, y de ahí nos estamos alimentando mucho los cocineros andaluces. Ahora estás descubriendo, antes no daba vergüenza. Yo siempre digo, cuando me llevan a comer japo, tú que eres tan conocedor, digo, joder, si lleváramos a los japoneses o a la gente esta a comerse un espeto de sardina, de una manera... Viene. Sí, claro, porque lo están descubriendo y dicen, coño, que es un bocado único, con una técnica súper difícil, es un asado al aire libre. ¿Qué pasa? Que al final el espetero lo tenemos con la camisa abierta, con un cigarro en la mano y pidiéndote la cerveza al primero que pase por allí.
si lo vistiéramos como los japoneses, como los sushiman, y lo pusiéramos serios, quizás sería diferente, ¿no? Pero que tenemos cosas que son únicas. Bueno, no nos da tiempo para más. Hemos cubierto nuestro horario, hemos cubierto nuestra finalidad de charlar. Creo que se ha hablado de cosas con mucho interés y de mucha profundidad. Nos queda un reto por delante a este programa y a todos en general en la gastronomía serio y fuerte, y haremos lo posible todos por poder cumplirlo y hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y seguiremos con nuestro programa. Bueno, me tocó abrir el acto, darle las gracias. Si hay algo que no he dicho antes, lo digo ahora. No sé si me entonaba la palabra socio. Le agradezco a los socios que nos acompañan casi todos los días en casi todas las actuaciones que aquí ocurren. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de las 3 personas que trabajan en nuestra económica y que gracias a ellos las cosas salen, como creo que hoy. Espero que se hayan cumplido las expectativas y muchas gracias.